¿Cómo están? Nadie se quiso llevar la más grande de todas. Yo esperaba que alguien iba a decir, esta era la que, esta es la para mí. No, esa no era para llevarse. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar la segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada. ¿Cuáles son las señales que le indican a usted que está en una iglesia buena? ¿Cuáles son esas cosas que usted debería fijarse para saber, esta iglesia es buena y esta no? ¿Okay? Porque desafortunadamente hay muchísimas iglesias buenas, pero también hay mejores que otras. ¿Okay? Y de lo que quisiéramos dialogar en esta mañana son esas señales de una iglesia buena. ¿Dónde empezamos la semana pasada? ¿Recuerdan cuál era la primera señal? Que dicha que lo tienen, la compasión. Usted lo primero debería buscar a una iglesia no es qué tan elocuente es su predicador o qué tan hermosa es la música. Usted debería buscar, aquí hay compasión los unos por los otros. No tuvimos la semana pasada la oportunidad de ejemplificar. Les presenté un pasaje donde Jesús presenta la compasión como un eje central de su ministerio. No tuvimos el tiempo para verlo a través de ejemplos. Así que a manera de repaso, miremos este pasaje para recordar de qué hablamos la semana pasada. Una frase que repetidas veces va a ocurrir en los evangelios. Marcos 6:34, cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, ¿qué tuvo? Compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Dice que se bajó de la barca y sintió compasión, no dice que sintió lástima. ¿Saben cuál es la diferencia? La lástima es, ay, pobrecito, pero yo sigo mi camino. Porque precisamente lo que nos va a narrar el pasaje que Jesús hizo después es, sintió compasión, tomó 5 panes, tomó 2 peces e hizo algo al respecto. Sintió compasión, sanó, enseñó, cuidó, consoló. Compasión es amor que se involucra. Compasión es mucho más que la lástima. Y una iglesia con compasión vale muchísimo. ¿Ok? Eso era la semana pasada. Si usted no sabía, todos los predicaciones quedan en nuestro canal de YouTube. Si alguna vez usted quisiera repasar, recordar algo. Y también les está llegando sus teléfonos, como el resumencito. ¿Ok? O en el transcurso de hoy, en la tarde, debería llegarles el resumencito de hoy. Pero gracias a los que... ¿Alguno tiene todavía su cuaderno que habíamos hecho al final del año pasado? ¿Fue? ¿Alguien todavía lo tiene? ¿Lo usa? Gracias, Ruth. Qué bueno. Ahí Nori y Drake se sienten muy agradecidos porque trabajaron bastantes horas preparando ese cuadernito. Los demás nada más me imagino que fue que hoy no lo trajeron, justo hoy, ¿verdad? No vamos a hablar de eso. Ok, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy les voy a decir de una vez, no voy a andar en rodeos, les voy a decir cuál es la segunda característica que les proponemos, señala a una iglesia buena. De una vez. Vamos a dialogar un poquito acerca de por qué esa en particular y cómo entendemos esa característica a la luz de lo que es una iglesia. Y número 3, vamos a poner 2 ideas prácticas de cómo se vive y se practica eso. Simplemente eso es lo que vamos a hacer sin mayor demora. Hoy vamos a hablar de la gracia. Una de las palabras más importantes en la fe cristiana. Particularmente en nuestra fe protestante, junto con otras 4 frases, sola gratia resume nuestra fe protestante. Solo la gracia de Dios, solo por gracia somos salvos, dice Pablo en Efesios. Y por cierto, yo creo que no es casualidad, la gracia hace canciones maravillosas. ¿Se han dado cuenta? La acabamos de cantar, ¿no? Pero no es la única. A ver cómo si están conectados. No calenté para esto. Gracias sublime es. Ok, sí saben, perfecto es su amor. Ok, vamos a otro ejemplo. Vamos a ver, jóvenes. Yo esperaría que su gracia nos dio por mí. Ay, muchachos. Esperaba alguno que me ayude. Sí lo tienen, ¿verdad? Por mí en la cruz Él sufrió. Mi alma estaba rota y herida, pero tú... Ok, ya entendieron de qué se trataba esto. Ok. ¿Quién imagina
búsqueda tan grande, tan plena. Gracias. La gracia hace preciosas canciones cristianas, algunas de las más hermosas que existen. ¿Ok? Y eso no es casualidad. Al final vamos a regresar a por qué eso. Pero póngase a pensarlo. Sí, la gracia es un concepto fundamental en nuestra fe. Piensa en un manual de evangelismo, si alguna vez usted ha estudiado alguno. Y de fijo le dicen cómo explicar la gracia. Y la resumimos a través de una pequeña frase. Tal vez no le hace demasiada justicia, pero por lo menos nos ayuda. La gracia es el regalo inmerecido. La gracia es el regalo de Dios a nosotros, que Dios nos otorga como regalo ese favor que tiene para con nosotros. ¿Okay? Y así lo hemos resumido por mucho tiempo. Y podríamos hablar de eso, pero hoy vamos a enfocarnos en un aspecto, como les digo, más directo hacia la iglesia. Bueno, ¿y qué hace la iglesia con la gracia? Porque como les digo, siempre estamos, Dios me da un regalo y yo lo recibo. Bueno, ¿y ahora qué? Y cómo eso nos determina una iglesia buena de una iglesia que tal vez no es tan buena. ¿Ok? Eso vamos a hacer en los próximos minutos. Y vamos a resumir todo lo que quisiera que ustedes se lleven hoy. Hoy estoy sacando el tema de una vez, sin mucho rodeo. Todo lo que usted quisiera que usted se lleve hoy está resumido en medio versículo. Ni siquiera en un versículo, en medio versículo. Así que mi meta y mi expectativa es que ojalá usted se lo memorice. Y dice así: de gracia recibisteis, de gracia dad. ¿Ok? De gracia recibisteis, de gracia dad. Eso es todo lo que usted necesita recordar del día de hoy. Ahora, yo espero que ya algunos de ustedes esté pensando, y si alguno tiene su Biblia en mano, y si alguno está abriendo su Biblia en este momento, que dice, qué raro, mi Biblia no traduce ese versículo igual. ¿Ok? Un poquito diferente. Y en serio, todo lo que tengo que llevarme está ni siquiera en un versículo entero, en la segunda mitad de un versículo, eso es todo. Empecemos a construir al respecto. Empecemos a masticar un poquito y lo que esto significa. ¿Ok? 2 versículos para irnos encaminando. ¿Cuál es el saludo más común en todas las cartas del Nuevo Testamento? ¿Y cuál es la despedida más común en todas las cartas del Nuevo Testamento? Pablo saluda a los Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿Saben qué dice casi siempre a continuación? Gracia y paz del Señor Jesucristo con ustedes. Váyase a todas las cartas del Nuevo Testamento y pregúntese, ¿cómo empiezan? Un saludo de desear gracia y paz. ¿Y saben cómo terminan la gran mayoría de cartas del Nuevo Testamento? Por tiempo no las vamos a leer todas, por supuesto, pero déjenme leer 1 Corintios 16, 23. 1 Corintios 16, 23. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. No 2, no 3. Muchísimas cartas del Nuevo Testamento van a terminar una vez más. Gracia con ustedes. Entonces, lo primero que quisiera que llamara su atención, hay un deseo de los autores del Nuevo Testamento. Pablo es el que lo hace por excelencia, pero hay un deseo de los autores del Nuevo Testamento, esa gracia que esté con ustedes, que viva con ustedes, que camine con ustedes. ¿Ok? Pero va más allá que solo eso. 2 versículos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 18. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a que sean dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso era segunda de Pedro 3:18. Crezcan en la gracia. Si la gracia es un regalo que yo recibo, ¿cómo crezco en eso? ¿Qué sentido tiene? O sea, me dan un regalo. Bueno, si me dan este regalo, sí crece. Y si me dan este regalo, bueno, también yo crezco, pero de otra manera, ¿verdad? Pero un regalo no es algo que crece naturalmente. No se trata de eso. Ya lo tengo, es mío, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Y me está diciendo, crezcan en la gracia. A menos que se refiera, crezcan en la gracia que reciben y en la gracia en que dan. Es una dinámica que está ocurriendo y en eso sí se puede crecer. Sí, en la gracia que recibimos de Dios, es de Dios y es buena y es maravillosa y la recibimos completa. No se escatimó nada, no escatimó ni a su propio Hijo. Pero en la gracia que damos, en esa sí podemos crecer.
De hecho, a veces nos cuesta, a veces requiere esfuerzo y trabajo y quizás años incluso, pero debemos crecer. O por ejemplo, un versículo controversial del Nuevo Testamento, si lo leemos de esta manera, como comienza a tener un poquito más sentido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Ojalá que si alguna vez ha pasado por ahí, usted dice, uy, eso no lo entiendo. Déjeme ver si tal vez esto nos ayuda a entenderlo un poquito mejor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esforzarme en la gracia. Pero si la gracia es un regalo, ¿qué tengo yo que hacer? Recibirlo, ¿qué es el esfuerzo grande? Pero si la gracia es esta dinámica maravillosa de aquello que recibo de Dios y también doy, entonces tiene más sentido la palabra esforzarme en ella. Comienza a tener más sentido. No es siquiera, y me atrevo a afirmar esto, no es siquiera un punto específico ahí olvidado del Nuevo Testamento que tiene que ver con la gracia. Es que esa es la manera en la que Dios trabaja. Esa es la manera en la que Dios obra. Las bendiciones que Dios le da a usted, maravillosas y hermosas, materiales, Dios no se las da solo para que usted las guarde. Dios quiere que usted haga algo con eso. Yo recibí del Señor, ¿y qué hago con eso que recibo? Doy, comparto. Y la manera en la que Dios quiere bendecirme es crear ese canal de bendición a través de mí. O la salvación misma que yo recibí del Señor no es para que yo me la guarde, es para que la comparta. El amor que he recibido de Dios debería ser una fuente en mí de amor para compartir con otros. Así funciona. Todo lo que Dios nos da, desde lo más material y físico hasta lo más espiritual, todo lo que Dios nos da debe ser un canal que entra a mí, pero también sale de mí para con otros. Por eso empieza a tener sentido esta maravillosa frase que, como les digo, solo Reina Valera lo traduce de esa manera. Tal vez es porque la frase no es la misma. Ahora se me olvidó la palabra en griego, porque no la anoté. La estudié, pero no la anoté. Olvide. Es la palabra gratitud, en realidad, la que aparece ahí en griego. Por gratitud recibieron, gratitud den. ¿Okay? No es el mismo concepto. Y sin embargo, permítanme tomar la Reina Valera, que de por sí la hemos leído toda nuestra vida, y pedirles que lo afirmemos juntos. Aquí hay algo bueno. ¿De gracia recibimos? ¿De gracia? Mi meta es que usted aprenda eso el día de hoy. Así que espérese. Practíquelo conmigo. Además, empecemos aquí a dificultarles el trabajo. Entonces, ¿de gracia? ¿De gracia? De gracia recibisteis, de gracia dad. Así funciona. Esa es la meta del Señor para nosotros. Ese es el plan de Dios para nosotros. Que eso que Él nos ha dado lo podamos compartir con los demás. Simplemente entonces, pongámoslo ojalá en términos muy prácticos, muy reales. ¿Qué significa eso para nosotros? Y dos ideas entonces voy a compartir, lo cual es para mí un reto personal. ¿Se dieron cuenta? No tengo 3 puntos hoy, tengo 2. Es quebrar paradigmas, ¿verdad? Una prédica de solo 2 puntos. ¿Quién se le hubiera ocurrido? Ok, comencemos. Dar gracia, 2 ideas acerca de la gracia. Dar gracia es aprender a no esperar a cambio. Leámoslo en el contexto del pasaje completo y comienza a tener más sentido. Lo que estaba ocurriendo aquí es que Jesús envió a sus discípulos a predicar por todas las aldeas de Galilea. Era la primera vez que les enviaba a ser mensajeros. Era la primera vez que les había dado, e incluso les dio autoridad para hacer cosas asombrosas. Pero les deja algo muy claro, y en medio de todo esto quiere que ellos tengan muy claro este sentir. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. ¿Okay? A ustedes no les costó nada. Yo fui el que los invité a seguirme, que por cierto en la cultura judía era extraño. El rabino no invita a los alumnos. Los alumnos piden y hacen un examen y solo si el rabino está seguro que este alumno es suficientemente inteligente le diría, ven y sígueme.
Pero Jesús se había acercado a hombres, pescadores y letrados, hombres por los que nadie hubiera dado un 5 y les hubiera hecho la oferta más maravillosa que en su cultura se les podría haber hecho. Ven y sígueme, sé mi discípulo. Yo soy tu rabino y tú vas a ser mi discípulo. ¿Okay? Dios saca a esos hombres de ese estilo de vida, algunos quizás desfraudados, que no habían logrado gran cosa con su vida. Y los saca y los llama a una aventura asombrosa, pero ahora les dice, todo esto que ustedes han visto, ustedes han experimentado milagros. Algunos como Pedro habían recibido milagros en su familia. Ahora ustedes vayan y den gratuitamente también. De gracia recibisteis, de gracia dad. De gracia recibisteis, de gracia dad. Esta dinámica, entonces, que les propongo, es una de las dinámicas más poderosas en una relación interpersonal. ¿Sí? Las relaciones interpersonales que están marcadas por la gracia tienen una receta ganadora. Si yo doy de gracia a mis hijos, es mejor que si yo le doy a mis hijos esperando algo a cambio. Si yo doy de gracia a mi esposa, es mucho mejor y nos vamos a llevar mucho mejor. Es una de las dinámicas más poderosas que existen en las relaciones humanas. Si yo soy su pastor no por necesidad de un salario, no porque no tenía nada más que hacer con mi carrera, sino yo soy su pastor por un amor, una gracia de mi parte hacia ustedes, la iglesia va a caminar mejor. Si ustedes quieren tener gracia para conmigo, y la tienen que tener mucha porque no soy un buen pastor, vamos a lograr sacar la iglesia adelante. Si ustedes en cambio no nutren esa relación de gracia, por supuesto que nos vamos a llevar mal. Por supuesto que en sus familias, en sus hogares, ustedes se van a llevar mal. ¿Ok? Lo que pasa es que aquí todos tenemos un problema. Es una palabrilla que nos encanta y usamos solo cuando nos conviene usar. Es la palabrilla justicia. ¿Dónde queda la justicia en esto? Yo di y él no hizo nada. Yo me esforcé, yo puse de mi parte y él no puso de su parte, ¿verdad? Y es una palabrilla, justicia la llamamos, quizás también deberíamos llamarlo un poco más honestamente egoísmo, que nos carcome en las relaciones. Y si usted está casado, usted sabe de lo que le estoy hablando. Cuando usted las cuenta, usted siempre sale perdiendo, ¿verdad? Cuando usted lleva contadas los esfuerzos, los favores, lo que usted ha aportado, lo que usted ha dado en esa relación, usted siempre va a salir perdiendo. No hay matemática posible en la que usted, llevando las contadas, usted salga ganando. No, nuestra naturaleza humana egoísta no nos permite hacer eso. Siempre nos va a decir, yo estoy esforzándome más y nadie valora lo que hago. Yo estoy aquí dando lo mejor de mí y nadie valora lo que yo hago. Yo puse de mi parte para que saliéramos adelante y esta persona no está poniendo al menos un esfuerzo similar al que yo estoy proponiendo. Yo amé mucho y fui rechazado. Yo regalé mucho y nadie es generoso conmigo. Yo fui leal y no fueron leales conmigo. Y por eso es difícil, por supuesto. Y sin embargo, les propongo, la gracia es, en las relaciones interpersonales, un ingrediente poderoso. Pero funciona de esta manera. Cuando yo entiendo y acepto que lo que yo doy lo he recibido de Dios, yo no estoy dando mi amor. Yo estoy dando el amor que yo recibí de Dios, nada más. Y cuando yo vivo en esa dinámica, uno se libera maravillosamente. Me libera para poder amar. Porque el amor que yo estoy dando no es el mío. Yo no tendría suficiente amor para amar como se necesita. Pero si yo amo con el amor que he recibido de Dios, tengo que aceptar, no es mío, yo nada más lo estoy compartiendo. Cuando yo comparto mis bienes pensando que son míos, me duele mucho. Yo me esforcé mucho por eso y no estoy recibiendo nada a cambio. Yo trabajé muy duro por eso y no lo valoran. Cuando yo aprendo a decir todo cuanto tengo es de Dios, todo me lo ha dado, ¿saben qué pasa? Mis manos se liberan para la generosidad. Ya no me duele tanto. Y funciona igual esto. Cuando yo vivo por gracia, cuando yo vivo la gracia maravillosa que Dios ha tenido en mi vida, ese favor inmerecido que Él tuvo conmigo,
cuando yo lleno mi vida y mi corazón de eso, entonces comienza a ser más sencillo poder compartirlo con otros, poder dárselo a los otros, poder tener gracia al que me hizo mal, poder tener misericordia y perdón. Cuando yo creo que lo que tengo es mío, por supuesto, es muy duro de compartir. Ese es el primer punto. Caminemos al segundo. Lo voy a poner de una vez en la pantalla, pero déjenme ir introduciendo brevemente el capítulo 4 de Primera de Juan. Porque este capítulo es maravilloso. Todo el capítulo respira esta dinámica que les digo. El cristiano da lo que recibe de Dios. El cristiano solamente está dando lo que recibe de Dios. El cristiano ama porque Dios le amó. El cristiano es generoso porque Dios fue generoso con él. El cristiano da gracia porque gracia recibió. Un par de versículos antes de llegar al que nos interesa detenernos. Primera Juan capítulo 4 verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Porque Dios nos ha amado así. Eso es mi motor para amar. No nace de mí. O el versículo 17, justo antes del que tenemos en la pantalla. En esto se perfecciona el amor, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. ¿Ok? Él es que es amor. De Él tomamos el amor y lo llevamos al mundo. No de nosotros, no tendríamos suficiente para dar. Pero si aprendo a vivir en ese amor, entonces lo puedo compartir. John Newton, el autor del himno que acabamos de cantar, entendió esta paradoja aplicada a la gracia. Y hay una frase que es hasta contradictoria en este canto. Dice, la gracia me enseñó a temer. La gracia me enseñó a temer. Y después complementa, y del miedo libre fui. Sí, la gracia me enseñó a temer. Porque la gracia debe asombrarme de este Dios. La gracia me pone delante de Dios. Asombroso, ¿cómo Dios me ama? Me entiende, me perdona, me acepta. ¿Por qué? ¿Qué es este Dios tan maravilloso? Y después dice, y me libra entonces del temor. ¿En serio Dios es así maravilloso? Déjenme ponerlo en un ejemplo más claro. Mucha gente, lo que pasa con mucha gente, o por qué para mucha gente el evangelio es duro, no es porque a ellos les cueste creer en Dios, es porque les cuesta creer que Dios cree en ellos. ¿Entienden la diferencia? No es el hecho de yo creer en Dios. Creer en Dios, sí, hay un ser superior ahí, yo creo en Él. Pero que Dios crea en mí. Que Dios, creador del universo, crea en mí. Crea que yo valgo la pena, crea que puedo ser mejor, crea que puedo cambiar. Crea que puedo vivir una vida santa y buena y preciosa. Eso es demasiado bueno para aceptarlo. ¿Se dan cuenta? La gracia. Que a veces es difícil de aceptar, pero que una vez que la aceptamos, nos libera poderosa y maravillosamente. ¿Okay? Y por eso les propongo, en base a este versículo, que la gracia y el temor se oponen. No aparece la palabra gracia, pero permítame como John Newton lo hizo, permítame pensar en esa relación entre la gracia y el temor y cómo la gracia se opone al temor. Creo que quedaría mucho más claro con un ejemplo. ¿Sabe qué es instintivo para mí, para usted, cada vez que hacemos algo equivocado? Es instintivo, ni lo pensamos. Ocultarlo, ¿verdad? Cuando yo sé que me equivoco, mi reacción inicial es, ¿cómo podría yo ocultar esto? ¿Cómo podría nadie darse cuenta que esto pasó? ¿Qué puedo hacer yo para que nadie se dé cuenta? ¿Verdad? Eso es instintivo. Y es particularmente instintivo en nuestros hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos lo sabemos. ¿Qué quiere hacer un hijo instintivamente? Ocultar lo que hizo. Si yo logro que no se den cuenta, todo va a estar bien. Pero entonces se genera una dinámica. Está el papá que puede decir, me enojo porque lo que hizo. Y tal vez una mejor camino podría ser, está el papá que se enoja porque no me lo dijo. Y uno es mejor que el otro. Yo no lo he logrado. Lo confieso delante de ustedes y pueden preguntarle a mis hijos y sabrán que yo no lo he logrado.
Pero yo tengo una meta y un anhelo en mi corazón. Yo quisiera ser el papá de la derecha. Hay una diferencia entre estoy en problemas, se va a enterar mi papá. Estoy en problemas, necesito que se entere mi papá. Yo quisiera ser el papá que cuando mis hijos se equivocan, lo primero que ellos sepan, entiendan y crean es que yo estoy ahí para ayudarles. Y no lo he logrado. ¿Okay? Como les digo, el impulso de ocultar lo que hicimos mal es demasiado fuerte en nuestras vidas, ¿verdad? Es instintivo casi. Pero qué maravilloso sería para mí ser el papá que cuando mis hijos se equivocan, dicen, yo necesito que papi sepa. Yo necesito, porque si alguien va a poder ayudarme es papi. Si alguien me va a sacar adelante de esta situación es papi. Si alguien tal vez no me puede dar el mejor consejo, pero por lo menos me da el consejo más lleno de amor, es mi papá. Yo quisiera ser ese papá. Yo quisiera que mis hijos me conozcan como ese papá. ¿Y qué necesito para lograrlo? Necesito que la gracia llene tanto mi vida y llene tanto mi manera de vivir la paternidad, que mis hijos lo perciban, sea real para ellos. ¿Ok? Por cierto que esa misma dinámica nos pasa en todas las relaciones. Déjeme aplicarlo ahora. Algunas iglesias, desafortunadamente, han creado culturas de temor. Han creado culturas de temor. ¿Ok? Los jóvenes de aquí lo dicen. Yo espero que sea más en broma que otra cosa, pero sí lo dicen. Dicen que cuando el pastor se da cuenta, ¿qué va a hacer? Nos va a regañar. ¿Ok? Hermanos, yo quisiera ser el pastor que cuando los muchachos de la iglesia se equivocan, es de los primeros a los que llamen. Y les agradezco montones. Algunos de ustedes así lo han hecho en sus vidas. Han tenido esa gracia para conmigo. Y ojalá que yo he podido proyectar un poquito de esa gracia para con ustedes. ¿Ok? Esa clase de relaciones es la que estamos buscando construir. No relaciones de temor, donde el pastor está aquí para castigar al que se porta mal. ¿Ok? Déjeme ponerlo en términos claros, en una frase. Quizás usted, sobre todo si ha estado en otras iglesias, habrá escuchado la frase de lo pusieron en disciplina en la iglesia. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? Es que a tal persona la pusieron en disciplina. Les voy a contar una cosa. Nosotros aquí hemos hecho eso. Pero yo espero que cuando yo le digo que nosotros aquí hemos hecho eso, ustedes mismos algunos digan, no, aquí no han hecho eso. Eso nunca. Mami, aquí son demasiado alcahuetas. Porque esto es lo que yo he aprendido y entendido sobre este tema. La disciplina es maravillosa y buena cuando la persona que la recibe entiende el por qué y el para qué existe. ¿Ok? Pero la disciplina que es para solo curarme yo y decir yo hice lo que estaba correcto y no me importa lo que pasó con usted y no me importa si usted entendió el peligro de lo que estaba haciendo y la consecuencia de lo que estaba haciendo y cómo eso que estabas haciendo te aleja de Dios o te pone en una situación incómoda en tu vida. Entonces, perdemos el propósito. La disciplina en la iglesia es buena y es maravillosa, sí, cuando la persona entiende para qué lo estamos haciendo y cree en ello. Y no les digo que lo hemos hecho perfecto, pero lo hemos intentado, porque hemos entendido que ese es un mejor camino. No una iglesia de una cultura de temor. ¿Ok? Y como les hablaba un poquito la semana pasada también, hay una cultura empresarial en la iglesia hoy. Correr la iglesia como una empresa. Y en una empresa lo que importa es el éxito y las ganancias. Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Éxito y ganancias es lo que más importa en una empresa. Y cuando se trae eso a la iglesia, se puede crear culturas de temor. Donde lo que importa es éxito, no importa qué costo. Donde precisamente liderar un ministerio aquí, lejos de ser una experiencia de realización, de amor y de servicio para quienes lo hacen, es una experiencia de temor. Ahora le tengo que rendir cuentas al pastor y el pastor me va a tener cerquita y me va a pedir resultados. Toda esta serie necesito poner una balanza. No estoy diciendo que no hay planes, no estoy diciendo que no es bueno tener metas. Solo estoy diciendo, hemos construido a veces una cultura de temor y necesitamos limpiarla, necesitamos cambiarla. ¿Y cómo la cambiamos? La palabra de Dios nos lo había dado hace muchos siglos. La gracia es el camino. La gracia es una señal que nos indica que la iglesia va en una buena dirección. Las relaciones se viven con gracia en medio de nosotros.
Se proyecta de lo que Dios recibimos, se proyecta a los demás. ¿Usted ha sentido gracia de parte de personas aquí o se ha sentido juzgado y herido solamente? Esta es mi convicción personal. Yo creo que cuando la persona realmente entiende de qué trata el pecado, ya tuvo todo el castigo que necesitaba, porque lo que Pablo dice es verdadero. La paga del pecado eso es verdadero. Cada vez que usted peca hay muerte. Algo está muriendo. Tal vez no en usted, tal vez en la persona de la par. Y usted piensa que entonces no es problema, pero algo está muriendo cada vez que peca. Si usted realmente entiende la consecuencia del pecado en sus vidas, el pecado no viene sin consecuencia. El mejor camino muchas veces no es para mí inventar la paga a ese pecado para las personas que están cerca mío. No, más bien es ayudarles a entender la muerte, la paga que ya están teniendo por su propio pecado. Y entonces ahora caminemos juntos en eso. Por cierto, es una de las mejores estrategias de padre. Ustedes lo han visto. Padres, ustedes necesitan aprender a no sobreexaltarse. A cuando sus hijos le están contando algo, decir, ¿cómo se le ocurre? No. Ustedes necesitan decir, ¿en serio? Nada más, cálmese, aguántese. No haga caras, no diga nada, nada más. Déjelo que hable, déjelo que saque todo lo que está pasando. Y después usted en calma le dice, yo creo que hubiera habido una mejor manera de actuar en esa circunstancia. Yo creo que hubiera habido una mejor manera de resolver eso. Pero no es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Dios no bajó del cielo y dijo, pecadores, se equivocaron esto. Dios dijo, sí, la paga del pecado es muerte, pero ahora yo voy a ser parte de la solución. Dios estaba más interesado en ser parte de la solución que ser parte del problema. La paga del pecado fue muerte. Y de eso sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Pero Dios dijo, yo quiero ser parte de la solución, no solo del problema. ¿Qué voy a hacer? Como buen padre, voy a enviar a mi hijo. Voy a crear una estrategia para resolver ese problema. Si han visto, hemos brincado de bastantes versos en este ratito. Les invitaría que también pensemos en personajes muy brevemente. Ayúdenme con esto. ¿Qué personaje de la Biblia vivió la gracia también? ¿Pablo? ¿Alguien más? La samaritana, por supuesto. ¿Quién más? ¿Quién más? David. ¿Alguien más se le ocurre? ¿Ah? Jonás. Podríamos seguir, ¿verdad? Pedro. El mismo Moisés. De hecho, si usted se pone a pensar, los grandes personajes, los más famosos, Moisés, David, Elías, Pedro, Pablo, todos son personas que tuvieron que recibir la gracia porque se equivocaron. Porque se equivocaron fuertemente. Y aprendieron a ver la gracia de Dios. Y en el caso de Pablo, muy particularmente, eso lo ayudó a convertirse en un canal de gracia de Dios hacia él y de él hacia todos los demás. Esa es la manera en la que Dios quiere obrar. Ilustrémoslo a través de un ejemplo más, un ejemplo moderno. Usemos el caso de John Newton para ir amarrando todo esto. John Newton es el autor del himno que acabamos de cantar. Carlos nos introdujo brevemente. Una hermosa y maravillosa historia en la vida de John Newton. ¿Cómo comienza? Comienza precisamente como una persona hundida en su pecado. Él era traficante de esclavos, era marinero y su trabajo era llevar esclavos de África a América. Y era un excelente negocio en esa época, los años 1700. Era un gran negocio que Inglaterra tenía, por cierto, mucho que ver con todo ese proceso. Y llevaba esclavos. Dicen que en 1748, el barco en el que iba comienza a hundirse y esa experiencia es la que lo marca. Se asusta, teme por su vida y pide a Dios que lo salve. Ahora, esta es la parte incómoda de la historia. Dios lo salva, el barco llega a puerto y por varios años más John Newton sigue traficando esclavos. No cambió, no llegó día al puerto y se convirtió absolutamente y entendió que todo lo que estaba haciendo era terrible. ¿Okay?
Y ahí nos deja el himno. Bueno, no, por dicha no. La historia continúa un poquito más. Porque cuando la gracia comienza a trabajar, hace un trabajo precioso y maravilloso. Cuando permitimos a la gracia de Dios cautivar nuestras vidas, va a ser un trabajo lento, pero seguro. Para 1764, John Newton conoce a William Cowper, que es el primero que lo involucra en el movimiento antiabolicionista. No, perdón, el movimiento abolicionista. ¿Qué es eso? Las personas que estaban en Inglaterra pidiendo que eliminaran este terrible tráfico humano que existía. 1973, precisamente más o menos 9 años después de involucrarse en el trabajo abolicionista, es que él compone el himno. Ya es una persona. Vivió un proceso, hizo un cambio. Para 1780 ya el hombre es pastor en una iglesia allá en Inglaterra. Y en 1788 escribe para el Parlamento inglés un documento explicando el horror del tráfico de esclavos y pidiendo al Parlamento inglés que se pronunciara e hiciera un cambio. Y escribe en ese documento: siempre será un tema de reflexión humillante para mí, que una vez fue instrumento activo en un negocio en el que ahora mi corazón se estremece. De ser un traficante de esclavos a ser un líder luchando por la libertad de aquellos que algún día él mismo traficó. ¿Cómo se puede lograr eso? Porque de gracia recibió y de gracia da. Porque el que recibe gracia y la guarda para sí mismo no entendió de qué se trataba. Porque el que recibe gracia y dice: Dios me ama, qué bien me siento. No entendiste de qué se trataba. De gracia recibisteis. Y a veces puede tomar un tiempo, sí. Y a veces es un proceso, sí. Pero la experiencia de la gracia real, de gracia da. Este himno que acabamos de cantar fue cantado en la marcha por los derechos civiles en Estados Unidos. Fue cantado en 1990 mientras derrumbaban el muro de Berlín. Fue cantado durante la liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica. Fue cantado en septiembre 11 en Nueva York. Y ahora, por cierto, hace pocos años está en YouTube. Les recomiendo, si no lo han escuchado, que lo hagan. Hay una versión de Pandemia, se llama, de este precioso himno. 50 países cantando en diferentes idiomas. Gracias, admirable. Es posiblemente la canción más famosa de toda la historia. ¿Y qué la hace famosa y qué la hace importante? Que está llena de gracia, sí, pero está también llena de una vida que se dejó transformar por la gracia y de una vida que empezó a compartir esa gracia con los demás. Que usted y yo podamos vivir de esa manera.